sabéis las ganas que tenía yo de hacer este vídeo y las ganas que tenía de hacer maratón de Resident Evil Requiem, la entrega número 9 dentro de esta franquicia que bueno, tiene ya nombre y voto propio. Por fin ha salido tras unos días, bueno, semanas y meses que parecían imposibles que llegara, y por fin está con nosotros. Ya me lo he terminado, he jugado en PlayStation 5, ¿de acuerdo? Así que todo lo que vais a ver, ojo, lo que vais a ver sin spoilers, ¿de acuerdo? Porque bueno, he mezclado un gameplay, cosas del tráiler y demás, pero de cosas que hemos visto, ¿no? Que han salido en eventos y demás. Así que tranquilos, porque no os voy a soltar ningún tipo de spoiler y podéis ver el vídeo tranquilamente, ¿de acuerdo? Un vídeo en el que voy a hablaros de mis primeras impresiones y bueno, no, una crítica entera, ¿no? De todo lo que ha sido y lo que ha significado para mí este Resident Evil Requiem. Una saga que lleva casi 3 décadas mutando, ¿no? Y resucitando también en parte, que ha pasado desde lo más clásico, ¿no? Viniendo del Resident Evil pues clásico, del 1, hasta reinventarse en una primera persona en Resident Evil 7, pasando por un espectáculo desmedido como ha sido el Resident Evil 6, ¿no? Que algunos pues dicen que es el peor de todos. Yo en realidad no le he jugado nunca al 6 porque no me pilló con la consola ni nada, y luego es que no me he podido poner al día, ¿no? Pero seguramente lo acabe jugando para ver si es tan malo como todo el mundo dice. Pero claro, con el estreno de Resident Evil Requiem, las preguntas que tenemos que hacernos son inevitables. ¿Es un homenaje? ¿Es un cierre? ¿Es un reinicio absoluto? ¿O simplemente es un capítulo más y ya está? Pues bien, ponte cómodo en el sofá que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoilers. Pero antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activad la campanita para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. Para hablar de Resident Evil Requiem, primero hay que hablar de su antecesora, ¿no? De lo que vino antes, o sea, de Resident Evil Village. Una entrega que dividió bastante el público. Juego que a mí me gustó, pero también en redes muchos dicen que era brillante. Otro que era bastante fantástico y que era, pues bueno, una ida de olla brutal. Y como digo, me reitero, ¿no? A mí me gustó muchísimo y lo que hizo el juego fue cerrar simplemente el arco de Ethan Winters. Así que Requiem en sí tenía una misión algo más complicada, ¿no? Continuar la saga, honrar el pasado, modernizar un poquito más la fórmula, y lo más complicado de todo yo creo que es no repetir nada de lo que ya hemos visto. Y claro, contando que la saga lleva 30 años encima ahí con el género de los zombies, de la acción y un poco del terror, pues bueno, es muy complicado. Y hay que decir, sin entrar en spoilers grandes, que Requiem gira en torno a una sola palabra, a un solo significado, lo que es el legado. No simplemente el legado biológico, ¿de acuerdo? Sino también un poco el legado moral de todo lo que ha ido ocurriendo en Raccoon City y derivados, porque la historia vuelve a conectar con los orígenes de esta saga, es decir, recordando los eventos que hubo en Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis, pero no lo hace desde la nostalgia pura y dura como para vender ni nada de eso, no lo hace un poquito más desde la culpa, desde el trauma, y eso bajo mi punto de vista creo que es algo muy interesante. Pero si hay una cosa que define muy bien lo que es este Resident Evil Requiem, creo que es el tono que tiene el videojuego, porque hay que decir que es mucho más oscuro que Village, es mucho más introspectivo, también lógicamente mucho más contenido, y sí, hay acción lógicamente, pero el videojuego no prioriza este género, prioriza mucho más lo que es la tensión, lo que es la exploración y también la vulnerabilidad, porque no eres una máquina de matar, ¿de acuerdo? Aquí recordemos que hay dos focos de atención, por una parte está Leon y por otra parte está Grace. En un punto sí eres una máquina de matar, pero también eres muy frágil, ¿de acuerdo? Cosa en la que no voy a entrar para no hacer spoiler. Y en el otro punto también eres frágil, ¿no? Porque Grace lógicamente no es una máquina de matar. Y eso creo que devuelve algo que creo que la saga había perdido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El miedo real, que de alguna forma ha conseguido volver de una manera eficiente aquí en este videojuego. Pero yéndome un poco al gameplay, hay que decir que el videojuego mezcla muy bien la primera persona con la exploración tipo mansión clásica visto en el primer videojuego, y algo muy importante, la gestión estricta de los recursos, o sea que aquí te tienes que gestionar muy bien cada uno de los recursos que vayas a utilizar, convirtiéndose así en un heredero prácticamente directo de lo que fue Resident Evil 7, pero lógicamente con elementos mucho más abiertos. Por otro lado, creo que el diseño de los niveles ha sido uno de los aciertos brutales y más eficientes que tiene este Requiem, consiguiendo interconexión, también darnos muchos atajos para que luego la exploración sea un poquito más entretenida, más valiente en sí, y con muchos secretos que son opcionales, trabajando muchísimo
muchísimo más lo que es la sensación de volver sobre tus pasos. Pero también hay una cosa que no puedo ignorar, ¿de acuerdo? Porque a veces se siente como una síntesis de lo visto anteriormente, ¿no? De cosas que ya hemos visto, pulido, ¿no? Un videojuego que está mucho más pulido, de cosas que fallaron quizás en Resident Evil 7, Resident Evil Village, etcétera, dándome mucho más esa sensación que de si fuera un juego nuevo, ¿de acuerdo? ¿Es algo malo? No, porque creo que han perfeccionado muy bien la base que empezó en Resident Evil 7, siguió con Resident Evil 8, etcétera, y también lógicamente mezclando un poco también la cosa de los remakes, ¿no? Con Resident Evil 4, etcétera. Pero no han sabido darle ese toque fresco que quizás le hubiera venido bien, ¿no? Pero bueno, para los amantes un poco de lo que es la saga, pues bueno, ni mucho menos lo hemos echado en falta. Creo que esto que nos han dado es particularmente muy entretenido y muy interesante. Pero hablemos de otra de las cosas que en Resident Evil, pues lógicamente son muy importantes, ¿no? Que son los enemigos. Porque hay que decir que Resident Evil Requiem no apuesta por hordas gigantes de enemigos, apuesta mucho más por encuentros tensos, criaturas pues más o menos únicas, y presencias que te van acompañando, otras que son más inquietantes, etcétera. Llevándome a hablar de un enemigo en concreto, ¿de acuerdo? Sin hacer ningún tipo de spoiler, que funciona como un perseguidor muy persistente, ¿no? Algo como pasó quizás con Mr. X en Resident Evil 2, un elemento que yo creo que siempre funciona, ¿no? Para darte esa atmósfera de terror, de suspense, de que algo viene, de que tienes que dar prisa, de meterte un poco el miedo en el cuerpo. Y en este caso también funciona. Lo que no me termina de funcionar del todo es el diseño de algunos monstruos que, digamos, no todos impactan por igual, ¿de acuerdo? Hay algunos diseños que molan muchísimo, otros que quizás, pues bueno, te van a ser familiares de otros videojuegos de la saga, pero algunos impactan mucho más que otros y se crea ahí un poco un desnivel, ¿de acuerdo? Que a mí no me importa porque lo disfruto igualmente, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? No todos los enemigos me han impactado de la misma manera, a mí a tono personal. Pero si hay una cosa que me sorprendió lo que más en Requiem es sin duda alguna su intención narrativa, porque no solamente un juego de survival horror tal cual lo tenemos, bueno, acostumbrados un poco, sino que es un juego que también reflexiona muchísimo sobre la responsabilidad, sobre la herencia y la culpa de cada uno, ¿no? El trauma que tenemos, provocando que la escritura, bajo mi punto de vista, se sienta mucho más madura que en otros videojuegos de la saga, dejando muy bien marcado, dejando muy bien visto que los personajes son supervivientes de una masacre, no son simplemente caricaturas, y eso le da muchísimo trasfondo y muchísimo peso emocional a la historia y a los personajes. Desde el primer momento que salió el título de Resident Evil 9, ¿no? Requiem, todos empezamos a debatir, Leon va a morir, no sé quién va a morir, ¿no? Esto porque va a morir un personaje importante, ¿qué está pasando aquí? Locura. Y yo no voy a decir nada de eso, ni voy a entrar en eso, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que voy a decir es que el título no es para nada casual, porque lo que es la palabra Requiem implica una despedida, implica un funeral e implica también un cierre. Y el juego va con esa baza todo el rato, todo el videojuego. Pero en contrapunto, ahí también viene un poco mi crítica, pues bueno, más específica en sí. Porque siento que sí que es verdad que el título del juego invita mucho a pensar muchísimas cosas, pero es que luego no creo que termine de comprometerse del todo con esta idea. O comprometerse con el cierre en sí. Porque por un lado parece que quiere despedirse, que quiere empezar algo nuevo, que quiere empezar un viaje totalmente diferente, pero por otro lado también está dejando muchas puertas abiertas para continuar con esta vía. Por tanto, no he entendido muy bien a qué se debe el título de Requiem si luego al final no hay tanto ese Requiem, aunque bueno, ya lo veréis. Pero bueno, venga, vayamos a lo que funciona realmente en este Resident Evil Requiem. Para empezar, la atmósfera es sublime, vuelve a perfeccionar otra vez la rueda y vuelve a sentirse de verdad el pánico y el miedo que vivíamos en entregas mucho más clásicas. El diseño de niveles es una de las cosas que más me ha gustado, sinceramente. Creo que está todo tan pulido al detalle que da miedo realmente lo que han conseguido. La tensión está muy bien jugada, está muy bien planificada y funciona como un tiro, y también lógicamente la narrativa, que es mucho más madura, mucho más traumática en sí, y te mete un peso emocional muy distintivo de lo que va a ser el juego. Pero no todo es bueno, y ha habido tres cosillas que no me han terminado de encajar del todo. En primer lugar, creo que la innovación, ¿no?, está algo más limitada. Creo que deberían haber intentado lanzarse un poquito más a la piscina, eso es lo que echa un poquito más de menos. Como he comentado también, algunos enemigos están muy poco inspirados y no terminan
terminan de, pues bueno, de funcionar del todo. Algunos impactan más, otros impactan menos, pero ese desequilibrio, pues bueno, no me ha terminado de encajar. Y por último, la sensación de déjà vu en muchas mecánicas. Repito, no es algo malo, porque si algo te funciona, pues repítelo, ¿no? Sigue con esa fórmula, pero intenta perfeccionarla un poco. Y no he sentido que haya sido así. En conclusión, Resident Evil Requiem no creo que sea el mejor juego de la saga, pero tampoco es un capítulo menor, ni mucho menos. Creo que es más una entrega de transición, ¿no? Una obra que mira al pasado para poder construir un poquito más el futuro. Eso sí, construirlo con cautela. Porque, como os he comentado, no reinventa la rueda, pero sí que la hace girar con mucha elegancia y sí que la hace girar de forma eficiente. Y eso en una saga tan larga, con tantos videojuegos, es admirable. Para mí, si tengo que ponerle nota, pues diría que es un 8 bastante sólido, 8, 8 y medio sin duda. Un juego que en sí no redefine el género, pero que sí lo mantiene vivo, que sí que lo pule y que sí que nos entrega, pues bueno, de lo mejorcito que se puede hacer en el survival horror. Y os digo una cosa, mientras Resident Evil siga sabiendo cómo sacarle jugo a esto, siga sabiendo cómo meternos el miedo en el cuerpo, que siga la saga respirando, que sigan haciendo, que yo me los jugaré encantados. Hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy NoSoloCine y nos vemos en el próximo vídeo como siempre.